Hay historias en la Biblia que no comienzan con gloria, ni con milagros visibles, sino con puertas cerrándose, miradas endurecidas y pasos que se alejan hacia el desierto. Historias donde el ser humano decide expulsar, separar y olvidar, mientras el cielo observa en silencio. Génesis 21 nos coloca frente a una escena incómoda, una madre y un niño caminando hacia lo desconocido, cargando rechazo, dolor y miedo. Todo parece indicar que han sido abandonados, pero la historia no termina donde los hombres deciden que ya no hay lugar. Agar e Ismael no fueron solo enviados fuera de una casa, fueron empujados a un desierto, a un espacio donde la vida se agota y la esperanza se seca rápidamente. Allí, donde no hay promesas visibles, ni palabras de consuelo humano, surge una pregunta que atraviesa generaciones. ¿Qué ocurre cuando aquellos que debían protegerte te dan la espalda? ¿Qué sucede cuando el rechazo parece tener la última palabra? Esta historia nos enfrenta a una verdad profunda. El abandono humano no siempre significa ausencia divina. Hay momentos en los que Dios no detiene la expulsión, pero tampoco retira su mirada. Hay silencios que parecen indiferencia, pero esconden una atención perfecta. Mientras Agar llora y el niño desfallece, el cielo no está distraído. El Dios que ve no ha cerrado los ojos. El Dios que escucha no ha tapado sus oídos. ¿Por qué Dios permite que personas inocentes atraviesen caminos tan duros? ¿Por qué el dolor aparece incluso dentro de una historia de promesas? Estas preguntas no se responden de inmediato, pero marcan el rumbo de esta narración. Porque en medio del desierto, cuando todo parece perdido, ocurre algo que transforma el final esperado. Hoy no solo vamos a narrar una expulsión. Vamos a contemplar una historia de dolor bajo la mirada de Dios. Una historia donde el rechazo no define el destino, donde el llanto no cae al vacío, y donde el abandono humano se convierte en el escenario perfecto para que la fidelidad divina se manifieste. Isaac crecía, y con él crecía también la alegría en la casa de Abraham. El hijo prometido ya no era un milagro recién nacido, sino un niño fuerte, celebrado con un gran banquete el día en que fue destetado. Todo parecía confirmar que la promesa de Dios avanzaba con firmeza. Sin embargo, en medio de la celebración, algo se quebró. Sara observó a Ismael, el hijo de Agar, reírse. Aquella risa no fue tomada como un gesto inocente, sino como una amenaza. El pasado volvía a rozar la promesa, y el temor despertó un conflicto que cambiaría destinos. El corazón de Sara se llenó de inquietud. No vio solo a un muchacho jugando, sino a un heredero que podía dividir lo que Dios había dicho que sería único. Desde su perspectiva, la seguridad de Isaac exigía una decisión radical. Así, se acercó a Abraham con palabras duras, exigiendo que Agar y su hijo fueran expulsados. No pidió distancia ni límites, pidió separación total. Aquella petición no nacía del desierto, sino del interior de una casa bendecida, mostrando que el dolor no siempre surge en lugares de escasez, sino también en escenarios de abundancia. Abraham quedó profundamente afligido. Ismael no era una idea ni un error abstracto, era su hijo. Cada paso que había dado con él, cada palabra enseñada, cada día compartido, pesaban ahora sobre su alma. El patriarca quedó atrapado entre el amor paternal y la tensión de una promesa divina que parecía exigir sacrificio emocional. La noche debió ser larga, llena de pensamientos, silencios y preguntas que no se dicen en voz alta. Fue entonces cuando Dios habló. No para endurecer el dolor, sino para darle sentido. Dios le dijo a Abraham que no se afligiera por el muchacho ni por Agar, asegurándole que Isaac sería el hijo por medio del cual se cumpliría la promesa, pero también afirmando algo decisivo: Ismael no quedaría fuera del plan divino. Dios prometió hacer de él una gran nación. Aquellas palabras no borraron la tristeza,
pero le dieron a Abraham la certeza de que la expulsión humana no equivaldría a abandono celestial. Muy temprano, Abraham actuó. Preparó pan, tomó un odre de agua y los puso sobre los hombros de Agar. No hubo discursos, ni despedidas prolongadas. El silencio cargaba más peso que cualquier palabra. Agar tomó a Ismael y se adentró en el desierto de Berseba. Cada paso alejándose de la tienda era un paso hacia lo desconocido. No caminaban hacia una promesa clara, sino hacia la incertidumbre, llevando solo provisiones temporales y un futuro invisible. El agua se acabó. El desierto no mostró compasión. Agar, al ver que su hijo desfallecía, tomó una decisión desgarradora, lo dejó bajo un arbusto y se apartó, incapaz de verlo morir. Se sentó a cierta distancia y levantó su voz en llanto. No fue un llanto silencioso ni contenido, fue un clamor que brotó desde lo más profundo del alma de una madre que había perdido toda seguridad humana. Pero el cielo no permaneció indiferente. Dios escuchó la voz del muchacho. No el discurso de Agar, no la lógica de los adultos, sino el llanto de un niño al borde de la muerte. Un ángel llamó a Agar desde el cielo y le preguntó qué le sucedía, recordándole que no debía temer. Dios había oído al muchacho allí donde estaba. No le pidió que se moviera primero, ni que demostrara fe previa. Dios respondió desde el lugar mismo del quebranto. Entonces Dios abrió los ojos de Agar. No creó agua nueva, sino que le permitió ver un pozo que ya estaba allí. La provisión había existido todo el tiempo, pero el dolor había nublado la visión. Agar corrió, llenó el odre y dio de beber a su hijo. La vida regresó donde la muerte parecía inevitable. El desierto seguía siendo desierto, pero ya no era un lugar de final, sino de transición. Dios estuvo con Ismael mientras crecía. No fue criado en palacios, sino en regiones áridas. Se convirtió en arquero, fuerte y adaptado a la dureza del entorno. Vivió en el desierto de Parán, y su madre le buscó esposa de la tierra de Egipto. Su historia no terminó bajo un arbusto, ni quedó definida por el rechazo inicial. El Dios que escuchó su llanto también guió su futuro. Así se responde la pregunta que atraviesa esta historia. Dios permite el rechazo humano, pero nunca retira su presencia. La expulsión no anuló la promesa, y el abandono aparente no fue señal de olvido. Dios vio cuando nadie más quiso mirar. Dios escuchó cuando la voz humana se apagó. La historia de Agar e Ismael revela que incluso en decisiones dolorosas, Dios sigue obrando con propósito, misericordia y fidelidad. Esta no es solo una narración de separación, sino una declaración eterna. Cuando el ser humano cierra puertas, Dios abre caminos. Cuando la provisión se agota, la mirada divina permanece. Y cuando el llanto parece perderse en el viento del desierto, el cielo demuestra que nunca ha dejado de escuchar. La historia de Agar e Ismael nos recuerda que las promesas de Dios avanzan, pero no siempre sin dolor. Isaac era el hijo prometido, la evidencia visible de la fidelidad divina, y sin embargo su crecimiento trajo consigo un conflicto inesperado. La bendición no eliminó las tensiones humanas, sino que las expuso. A veces, cuando Dios cumple lo que prometió, también deja al descubierto las heridas que aún no han sanado dentro de nosotros. Sara vio una amenaza donde otros veían solo una risa. Su temor no nació del odio, sino del deseo de proteger lo que Dios había dicho que sería único. Sin embargo, el miedo, cuando gobierna el corazón, puede empujarnos a decisiones que hieren profundamente a otros. Esta escena nos confronta con una verdad incómoda. Es posible defender una promesa divina con métodos que no reflejan el carácter de Dios. Abraham quedó atrapado entre el amor y la obediencia. Ismael no era solo parte de su pasado, era su hijo, carne de su carne. El dolor de Abraham nos enseña que obedecer a Dios no siempre significa ausencia de lágrimas. Hay decisiones correctas que aún así desgarran el alma,
y caminos de fe que se recorren con el corazón herido. Dios habló a Abraham en medio de su aflicción. No negó el dolor, pero le dio dirección. Le aseguró que Isaac era el heredero de la promesa, y al mismo tiempo afirmó que Ismael no sería olvidado. Aquí aprendemos que el plan de Dios no es limitado ni excluyente como el nuestro. Cuando el ser humano se para, Dios sigue viendo, cuidando y prometiendo. La salida de Agar e Ismael al desierto es una de las escenas más duras de las Escrituras. No hubo discursos, ni despedidas largas, solo pan, agua y silencio. El desierto no fue elegido, fue impuesto. Así ocurre muchas veces en la vida, llegamos a lugares secos no por rebeldía, sino por decisiones ajenas que nos empujan fuera de lo conocido. Cuando el agua se acabó, también se agotaron las fuerzas. Agar no pudo sostener la mirada de su hijo muriendo y se apartó para llorar. Su llanto fue el grito de quienes ya no tienen recursos, ni respuestas, ni caminos visibles. Es en ese punto extremo donde el alma humana confiesa, sin palabras, que ya no puede más. Pero el cielo no ignoró ese clamor. Dios escuchó la voz del muchacho. No el razonamiento de los adultos, no la explicación del conflicto, sino el llanto de un niño. Esta escena revela un Dios profundamente atento a los quebrantados, un Dios que responde desde el lugar mismo del dolor, sin exigir condiciones previas. Dios no creó agua nueva, sino que abrió los ojos de Agar para ver un pozo que ya estaba allí. La provisión había existido todo el tiempo, pero el sufrimiento había nublado la visión. ¿Cuántas veces, en medio del desierto emocional, olvidamos que Dios ya ha preparado recursos que solo pueden verse cuando Él nos devuelve la claridad? El desierto no desapareció, pero dejó de ser un lugar de muerte. Ismael bebió, vivió y creció. Dios estuvo con él, aún lejos de la tienda de Abraham. Esto nos enseña que la presencia de Dios no está limitada por la aprobación humana, ni por los lugares donde otros nos han expulsado. La historia de Agar e Ismael nos deja una verdad eterna. El rechazo humano nunca es la última palabra. Dios sigue obrando donde otros cerraron puertas, sigue guiando donde todo parece pérdida, y sigue escuchando cuando el llanto parece perderse en el viento. En el reino de Dios, ningún clamor sincero cae al suelo sin ser escuchado. Padre eterno, hoy elevamos nuestro corazón en gratitud porque tú eres un Dios que cumple lo que promete. Gracias porque en medio del paso del tiempo, de la espera y de lo imposible, tu palabra permanece firme. Así como cumpliste tu promesa a Abraham y Sara con el nacimiento de Isaac, reconocemos que nada de lo que tú dices vuelve vacío, y que cada promesa encuentra su tiempo perfecto en ti. Gracias, Señor, porque aun cuando la bendición llega, tú no escondes las tensiones del corazón humano. Gracias porque nos permites ver que la fe convive con debilidades, y que incluso dentro de hogares bendecidos pueden surgir temores, conflictos y decisiones difíciles. Tu verdad nos enseña sin maquillar la realidad, para que aprendamos a depender más de ti que de nuestras propias emociones. Te damos gracias por Abraham, porque en su dolor nos recuerdas que obedecer no siempre es fácil. Gracias porque tú no ignoraste su aflicción, sino que hablaste con claridad y ternura, dándole dirección en medio de la noche. En su historia aprendemos que tú no exiges un corazón endurecido, sino uno dispuesto a confiar aun cuando duele. Gracias, Padre, porque tu plan no es limitado como el nuestro. Gracias porque afirmaste que Isaac sería el heredero de la promesa, pero también declaraste que Ismael no quedaría fuera de tu mirada. Celebramos que tu misericordia no se agota en una sola historia, y que aun cuando el ser humano se para, tú sigues cuidando. Gracias por Agar, porque en su caminar al desierto vemos que tú estás cerca de quienes son empujados fuera, de quienes no eligen el camino difícil, sino que lo reciben impuesto. Gracias porque ni el silencio, ni la distancia, ni el abandono humano son suficientes para alejarnos de tu presencia fiel. Gracias, Señor, porque cuando el agua se acabó y las fuerzas fallaron,
tú escuchaste el llanto del muchacho. Gracias porque no pasaste por alto el clamor más débil, sino que respondiste desde el lugar mismo del quebranto. En esto reconocemos que tu oído está atento a quienes ya no tienen palabras, solo lágrimas. Te agradecemos porque abriste los ojos de Agar para ver la provisión que ya estaba allí. Gracias porque nos recuerdas que aún en el desierto, tú ya has preparado caminos, recursos y respuestas. Perdónanos cuando el dolor nubla nuestra visión y nos impide reconocer que tú sigues obrando aun cuando no lo vemos. Gracias porque estuviste con Ismael mientras crecía, porque lo fortaleciste y lo guiaste aún lejos de la tienda de Abraham. Gracias porque tu presencia no depende de lugares, ni de aprobaciones humanas, sino de tu fidelidad constante. En ti aprendemos que ningún rechazo define nuestro futuro. Finalmente, Padre, te damos gracias porque esta historia nos recuerda que tú nunca abandonas a quienes claman a ti. Gracias porque cuando el ser humano cierra puertas, tú abres caminos, cuando la provisión parece agotarse, tu mirada permanece, y cuando el llanto parece perderse en el viento, el cielo sigue escuchando. A ti sea toda la gloria, hoy y siempre. Amén. Suscríbete, comparte y dale me gusta para mantenerte al día con tu canal, El Pan de Cada Día.